Como comentaba, me toca presentar al doctor Oscar Sosa, el cual es investigador titular de este centro de investigación, con casi 32 años de experiencia. Ha sido mentor de 2 estudiantes de doctorado y 47 de maestría, e imparte los cursos de ecología pesquera y dinámica de poblaciones de peces en el programa de posgrado de ecología marina. Es biólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene una maestría y doctorado en la Universidad de Tokio, en Japón. Ese es NI en nivel número 2. Además, es expresidente de la Sociedad Mexicana de Pesquerías y del capítulo mexicano de la Sociedad Americana de Pesquerías y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Ha escrito más de 80 artículos científicos y capítulos de libros sobre varios temas de pesca y conservación. Ha participado en la evaluación de pesquerías de tiburones pelágicos en aguas mexicanas y ha estado en los equipos de evaluación del Marine Stewardship Council para algunas pesquerías mexicanas. Actualmente es copresidente de la copresidenta regional para Centroamérica y Caribe del grupo de especialistas en tiburones de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Muchas gracias, doctor, por su tiempo. Muchas gracias a todos los ponentes. Le damos la bienvenida. Muchas gracias, Irán. Muchas gracias. Agradezco muchísimo a esta sociedad, que me parece que es una cuestión magnífica en que se han organizado, y creo que eso les ayudará muchísimo a salir adelante en su desarrollo académico. Quisieras poner la primera transparencia. A mí la siguiente, por favor. A mí me costó un poco de trabajo entender qué es lo que debería de platicar con ustedes. Pero antes de iniciar, quisiera pedirles 2 segundos nada más para que pensemos a todos los que partieron a partir de esta pandemia. Yo estoy seguro que muchos de ustedes tienen algún conocido, a un ser cercano que por debido a esta pandemia falleció y partió de este mundo. Y pues les envío unas flores a todos aquellos que lo hicieron y que partieron. La siguiente, por favor. En el Laboratorio de Ecología Pesquera, y voy a hablar un poco lo que hacemos. Sinceramente, a mí me es difícil hablar de hicimos esto, hicimos otro, todas estas publicaciones, porque son y están abiertas al público. Yo simplemente quisiera explicarles más o menos lo que en mi laboratorio hacemos y explicar cómo nos afectó la pandemia. Primero, en el Laboratorio de Ecología Pesquera nos centramos en entender qué es lo que pasa con los recursos pesqueros, y para ello tenemos una serie de infraestructura que va desde capacidades en el laboratorio, para donde el centro del laboratorio son los recursos humanos, los jóvenes que me han hecho el favor y han confiado en que yo les puedo ayudar y dirigirles una tesis tanto de maestría como de doctorado y algunas de licenciatura también. Entonces, los recursos humanos es la parte esencial, y además, pues, en mi técnico, la maestra en ciencias Carmen Rodríguez, pues mantenemos esta infraestructura. Tenemos también, bueno, ya hablando de equipo, podemos hacer determinaciones de edad con base en estructuras duras, análisis de isótopos estables, los impulsamos, no los hacemos, los mandamos a otros laboratorios, pero tenemos experiencia. Y actualmente estamos trabajando con rastreo acústico, con marcas acústicas, voy a explicar un poquito, y monitoreo subacuático y aéreo, utilizando cámaras como la fotografía superior de la derecha, que es un proyecto que tenemos actualmente y que a pesar de la pandemia lo hemos tratado de sacar adelante, con drones también en Bahía de Los Ángeles. La siguiente, por favor. Dentro de nuestras experiencias, pues tenemos investigaciones sobre pez espada, erizo de mar, calamar gigante en el pasado, pero últimamente nos estamos centrando en rayas y tiburones, y más ahora también hemos ampliado hacia atún aleta amarilla y curvina blanca, que son estudiantes que están trabajando actualmente. La siguiente, por favor.
Pues los recursos pesqueros, voy a comentar un poco de tiburones, pues son son utilizados para carne y las aletas de los tiburones son exportados para sopas de aleta de tiburón. La siguiente, por favor. Y lo que producen todos estos productos que son llamativos, que son importantes para la industria pesquera nacional. La siguiente, por favor. Y que para poder hacer una regulación robusta, tenemos que entender qué es lo que pasa con su biología y además en el espacio, en diferentes zonas, qué es lo que pasa en las diferentes etapas de la vida de estos organismos. Entonces, en el laboratorio estamos concentrados en tratar de entender cómo crecen los organismos, o tratar de estimar la mortalidad natural, la mortalidad por pesca, siendo un recurso pesquero, cuáles son las áreas de reproducción, las áreas de apareamiento y las áreas donde alumbran y las áreas de crianza donde están los juveniles y después cómo estos juveniles se unen a la población adulta. Todo esto es tratar de entender la dinámica poblacional y son los aspectos que tratamos de entender o estudiamos en nuestro laboratorio. La siguiente, por favor. ¿Y cómo los estudiamos? La siguiente, les voy a platicar algunas de las cosas para poder unirme hacia la pandemia. Pues lo que hacemos es ir a hacer trabajo de campo, y lo que esta transparencia está mal, se pasó mal, porque debería estar oscuro, lo que parece como ola, y ahí dice trabajo de campo, pero bueno, lo que hacemos es visitar a los lugares donde desembarcan las embarcaciones pesqueras, y hacemos entrevistas o revisamos lo que han capturado en ese día y ahí tomamos una serie de información biológica de las capturas y tomamos algunas muestras, la carne, las aletas y todo lo que ellos comercializan, pues no lo utilizamos, simplemente utilizamos lo que comúnmente ellos tiran y con base en ello hacemos los estudios de biología que les estaba platicando. La siguiente, por favor. Pero también tenemos técnicas de marcaje acústico, en el cual buscamos a los tiburones, tratamos de colocarles estas marcas que están ahí señaladas como spot y pad y acústicas, y tratamos de trabajar con esta información que nos permite detectar, la siguiente por favor, cuáles son los caminos que un organismo puede tener a partir de que le ponemos una marca, en este caso en Bahía Vizcaíno, y hacia dónde se fue moviendo esta marca o este organismo con base en las veces que pudimos detectar a través del satélite cuando estuvo cerca de la superficie, y en este caso, en esta marca que pusimos en 2015, supimos que llegó hasta San Quintín y ahí fue capturado. De hecho, el pescador que lo capturó, este tiburón, nos hizo favor de regresarnos la marca. Y es así como vamos haciendo los estudios que les estoy presentando. La siguiente, por favor. Esto de trabajo de campo, perdón, ya lo repetimos. La siguiente, por favor. Se me fue esa transparencia. Y bueno, tenemos lugares donde tenemos marcas, más bien receptores, como el que está en la fotografía, que son aparatos que tratan de conectarse con los individuos que hemos marcado con una marca acústica. La siguiente, por favor. En Bahía de Vizcaíno, dentro de la laguna de Ojo de Liebre, tenemos una red de receptores donde hemos hecho seguimiento de juveniles de tiburón blanco, esta especie que está bajo conservación y que necesitan esta red. La siguiente, por favor. Visitas para ir a bajar a la información, una limpieza de los receptores y poder hacer los análisis posteriores. Para marcar a los tiburones, lo que hacemos con estas marcas acústicas, la siguiente, por favor. Tenemos que capturar a los tiburones, colocarles una marca, la siguiente, por favor, que se ve de esta manera y en la cual va mandando la señal y nos va diciendo
por dónde anda el tiburón dentro de esta red o si se ha movido a otros lugares, porque tenemos colegas que trabajan en otros lugares que tienen también este set de receptores, sobre todo en la parte del sur de California. La siguiente, por favor. Con todo esto hemos aprendido que los juveniles de tiburón blanco andan de Bahía Vizcaíno, que es una zona de crianza, suben y se van, tienen unas ciertas rutas migratorias que van a la parte del sur de California. Y esto pues lo hemos aprendido gracias a este trabajo de campo que comúnmente hacemos. La siguiente, por favor. También pues tenemos experiencia de haber marcado tiburones de gran tamaño en Isla Guadalupe para tratar de ver que si mientras en Vizcaíno estamos trabajando con juveniles, en Guadalupe hemos trabajado con organismos adultos. La siguiente, por favor. Y como decía Irán cuando me presentó, pues en mis actividades académicas también doy este par de cursos. Eso es lo que hago. Y ahora, ¿esto cómo se vio afectado a la pandemia? Pero por la pandemia. Antes de entrar a esto, quisiera explicarles un poco algunas cosas que he tratado de implantar o he traído de la siguiente, por favor. Debido a esta historial que tengo, ¿no? De haber estudiado en Japón. Japón, en la sociedad japonesa hay algunos aspectos, la siguiente por favor, que cuando se trabaja en equipo debe uno de crear lo que los japoneses le llaman el wa. No es el fua como el video antiguo ese que hace, es el wa, y que lo que significa es la armonía del grupo. Una armonía del grupo lo que te permite es el trabajo en equipo. En Japón, para mantener este wa, los equipos de béisbol, por ejemplo, tienen el apoyo de psicólogos, tienen una serie de actividades para poder crear este WA. En el laboratorio, como en la fotografía lo indica, pues tratamos de hacer un trabajo en equipo cuando hacemos nuestras diferentes actividades. La siguiente, por favor. Y también tenemos en la sociedad académica y profesional de Japón, dos figuras, el senpai y el kohai. El senpai es la persona o el estudiante o el profesionista que va más adelantado que el kohai. O sea, el de más experiencia con el de menos experiencia. Y en Japón, y les comento que en el laboratorio he tratado de impulsar esto, hemos tratado de hacer que los estudiantes de avanzados vayan teniendo una buena interacción con los estudiantes que van en grados inferiores para recibir ayuda en las actividades académicas de cada uno de ellos, sobre todo de los senpais a los kohais, ese es uno. Para el trabajo de campo, que se necesitan equipos para mover los aparatos que utilizamos, y para las presentaciones en congresos, en exámenes y estas cosas que hacemos las revisiones. Entonces, juntando estas dos figuras del WA y el senpai, pues es como trato de impulsar el trabajo del laboratorio para que se vayan desarrollando las tesis y si quieren saber de las tesis, pues ahí están las bases de datos. Lo que quería es platicarle de esta filosofía que trato de poner en el laboratorio. Y entonces, ¿qué pasa? Y esta filosofía se complementa o más bien se da cuando hay una instancia presencial, ¿verdad? No es fortuito de que les haya puesto ahí a compañero sirviéndole la cerveza. Acá en el laboratorio tenemos comúnmente algunas reuniones donde pues convivimos de cierta manera, como en todos los laboratorios, seguramente. Pero en la pandemia no se pudo hacer eso. Escuchaba hace rato de sus compañeros que tuvieron algunas enfermedades y pues todos para tratar de evitar y seguir las reglamentaciones de la institución, pues tuvimos que aprender, ¿no? La siguiente, por favor. Tuvimos que aprender a varias cosas y eso debemos de reconocerlo, que la utilización de las videoconferencias, ya sea por Zoom, BlueJeans,
la comunicación del WhatsApp, pues ahí tuvimos que mantener esta comunicación entre los estudiantes del laboratorio y su servidor. Cuando empezó la pandemia fue muy fuerte porque pues, no había la convivencia diaria. Y entonces pues, lo que traté de hacer en el primer año es que tuviésemos conferencias con cierto tiempo para ver cómo estábamos, cómo iban cada uno de ellos, de los estudiantes, los miembros del laboratorio y pues con las familias. Tuvimos que crear esto porque ya no teníamos este contacto diario. Y esto pues permite cosas como lo que estamos haciendo actualmente. Aprendimos rápidamente como comunidad científica el comunicarnos con nosotros. Yo sé que para algunos de ustedes eso ya antes era un poco más común, pero para un vejestorio como yo, pues esto tuvimos que aprender rápidamente todas estas cosas. El WhatsApp, por supuesto, fue un vehículo de comunicación. De mis compañeros de trabajo o de algunas gentes que tenemos un grupo de WhatsApp que trabajamos en esta institución, no sé si a ustedes les pasó, pero en los primeros meses tuvimos un bombardeo de WhatsApp porque no sabíamos qué hacer. El cambio de nuestra oficina a trabajar en casa, montar una oficina en casa, fue un cambio brusco, de mucha soledad, de muchas cuestiones que realmente fue algo que tuvimos que aprender rápidamente. Una de las cosas que debemos de entender es este cambio que tuvo que hacer los servicios escolares para seguir teniendo o atendiéndolos a ustedes, ¿no? El gran reto era cómo hacer los exámenes. En nuestro programa de posgrado teníamos un libro donde estaban las actas que teníamos que escribir los directores de tesis para llevar a cabo el examen, y era una tradición, y además pues en los auditorios. Entonces, pues tuvimos que aprender a hacer esto. La siguiente, por favor. Otra de las cosas que ha revolucionado esta pandemia o aceleró esta revolución es el uso del sistema escolar del CICESE. Para quienes llevan tiempo o que son prepandémicos, se acordarán que los avances de tesis tenían que andar con unos formatos, correteando investigadores, por lo menos es algo que debimos de aprender rápidamente y pudimos hacer. Entonces, son de las cosas positivas. De los productos que hicimos en mi laboratorio, les puedo comentar, y no lo digo con presunción porque no me gusta, ya se los comenté anteriormente, la productividad en artículos siguió, la graduación de estudiantes siguió, afortunadamente los avances de tesis siguieron, lamentablemente los trabajos de campo se vieron acabados, ¿no? Entonces, hasta aquí esta creatividad que permitió, ¿no? Que sobrelleváramos a la pandemia por estas herramientas que les he puesto como ejemplo y muchas más seguramente cada quien en sus laboratorios, pero pues en mi laboratorio por el trabajo de campus es el que principalmente se afectó. Ahora, ¿qué pudimos o qué debimos reflejar o reflexionar sobre esto? Y tenemos que ser, y ya para terminar, les quisiera mandarles algunas ideas o reflexiones que hago en el curso de estructuración de anteproyectos. La siguiente, por favor. Uno es que leer es la base del desarrollo intelectual, ¿no? La pandemia nos debió de haber dado un cierto tiempo y ahora que es pospandémico, si es que estamos saliendo ya, pues debemos de seguir con este ritmo, porque yo sí creo que la formación en el laboratorio, en el trabajo de campo es súper importante, por supuesto, pero también el irse actualizando, el leer y además el aprender a pensar y además, pues como dice esta frase, ¿no? Hay que pensar antes de hablar, pero para poder pensar, pues tienes que leer, ¿no? Y eso es muy importante. La siguiente, por favor. Otro es, aprovechen la biblioteca o aprovechen las bases de datos que se tienen para tener acceso a la literatura. Un día a la semana en la biblioteca es muy importante. Nos cerraron la biblioteca, pero tenemos las bases de datos. Todo esto, aprendan a utilizarlo porque eso también les ayuda a tratar de desarrollarse rápidamente dentro de su trabajo intelectual.
Otro, la siguiente, por favor. Uno de los vicios que yo creo que nos puso la pandemia ahora que tuvimos que estar encerrados fue Netflix o todas estas cadenas o todas estas plataformas que hacen la distracción. Tenemos que evitar a la procrastinación. Yo se los digo muy claramente, es súper difícil. A mí, a mis 60, casi 64 años, me cuesta trabajo, tengo que hacer una serie de cuestiones o convencerme a mí mismo, trabajar, hacer cosas. A todos nos enfrentamos a esta cuestión de la procrastinación y además con todos estos distractores que tenemos actualmente, tenemos que luchar para evitar caer en ellos, porque para mí puede llegar a ser un vicio tanto como las drogas y eso es cuestión de que cada quien lo reflexione y eso es un reto muy fuerte en el cual tenemos que llevarnos. Y por último, la siguiente, por favor, busquen un balance entre lo emocional y lo intelectual. El fortalecer su inteligencia emocional seguramente les ayudó a los casos que han venido superando, que platicaban sus compañeros hace rato en la presentación anterior, seguramente pudieron superar o están pudiendo superar, o los que no lo están pudiendo superar es porque no han podido trabajar con su inteligencia emocional. Esa es otra cosa que yo digo aquí muy fácilmente, pero no es gratis en que hayamos visto y ustedes hayan tenido una plática hace poco en sus seminarios o en los seminarios de otros grupos de investigación en la cual la presencia de la psicóloga o pláticas a partir de la asistencia psicológica. Esto es algo que tiene que ser una autodisciplina y algo que para salir de este medio de pandemia y este efecto y este gran golpe, tenemos que aprender de lo que es y seguir hacia adelante. Yo creo que la pandemia a muchos nos dejó, o a algunos dejó unos 2 años en blanco para muchas cosas. Y por eso la creatividad, hay que darle la vuelta y ahora aprender de lo que aprendimos durante la pandemia. Una de las cosas es el saber que estamos a un paso, si tenemos comunicación por internet, podemos comunicarnos con nuestros profesores, estemos donde estemos. Tenemos acceso a información, tenemos cosas que nos estorban, que nos llevan a la procrastinación. Entonces tenemos que entender esto y tomarlo como un proceso de aprendizaje, lo de la pandemia, para regresar. Y ahora sí que pareciera que está bajando lo suficiente, no creo que debemos de cantar victoria, tenemos que seguir procurando en no contaminarnos, en no respetando la distancia, los cubrebocas, todo. Tenemos que ver y seguir manteniendo estas medidas de seguridad. Sin embargo, también le tenemos que dar la vuelta y seguir hacia adelante y ver que hay un panorama muy grande. Ustedes jóvenes que van a empezar su carrera, traten de sacar lo mejor, aprovechar lo que les dejó la pandemia, haya sido una muy mala experiencia, haya sido una muy buena experiencia, sáquenlo y sigan adelante. Todo este mundo está hecho gracias a los esfuerzos, al tratar de tener una inteligencia emocional, a no dejarse y sobre todo también busquen salud, deporte, caminen, coman sano, todo esto. Parece una recomendación de viejito, pero yo sí les digo que yo estoy casi por terminar mi carrera científica, muchas cosas he tenido que ir aprendiendo y sobre todo para estos últimos años, pues he tenido que componer y ahora durante estos 2 años he aprendido mucho de cómo debo de trabajar, qué cosas tengo que hacer, qué cosas no debo de hacer y a mí, a una persona de 63 años, ya la semana que entra cumplo 64, me ha enseñado mucho esto y me ha enseñado también el valor de la comunicación con mis estudiantes, el valor de la comunicación entre mis estudiantes y el valor que tiene y que debe de hacer un líder para seguir jalando a las futuras generaciones para que aprendan
creen y consoliden su formación académica para salir al mercado profesional de la investigación. Con eso, la siguiente, les agradezco mucho, les digo muchas gracias y no sé si haya preguntas, si no las hay, no se preocupen, espero hayan escuchado el mensaje que les quería dar. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Realmente muy interesante lo que nos comentó y justo cuando nos decía sobre ese tipo de pensamientos que usted aprendió en la sociedad japonesa, recordaba algún profesor que tuve en algún momento en el bachillerato que trabajó muy de cerca en Nissan, que siempre nos hablaba de esa manera de pensar de las personas japonesas, ¿no? Que es muy impresionante, es diferente a lo que conocemos aquí en la sociedad mexicana. Y pues de verdad creo que muy valioso lo que nos dice, porque justo tocó temas que en este tiempo de pandemia donde era difícil comunicarnos, pues yo creo que le funcionó muchísimo a usted haber tenido ese tipo de experiencias y pues se notó, ¿no? En el desarrollo del trabajo que nos comentó. Por aquí hay algunos comentarios que me gustaría leer. Dice, muchas gracias. Esta pandemia nos enseñó que nuestra salud mental y emocional es prioridad, ¿no? Justo como lo que usted comentaba. Por aquí le dan otros agradecimientos por parte de Sandra González. Gracias. Y aquí hay una pregunta que dice, ¿fue posible realizar este trabajo con los tiburones que nos presentó al inicio con esta situación sanitaria? Lo tuvimos, ese fue, nuestro trabajo de campo fue el más afectado por las medidas institucionales de no poder salir y porque pues, estaban muchos lugares cerrados, las comunidades pesqueras también algunas se cerraron, ¿no? Y no podíamos visitarlas y la misma seguridad de mi equipo, pues tuvimos que dejar, ¿no? En los receptores tuvimos que ir a revisarlos por varios meses. Realmente estiramos la liguita, ¿no? De la capacidad de batería para ellos y todavía no alcanzamos ese ritmo que deberíamos o que traíamos antes de la pandemia. Ha sido difícil en ese sentido, sin embargo, pues el no trabajar en el campo pues nos llevó a que trabajemos en el laboratorio, en manuscritos que teníamos retrasados, en atención a las tesis, terminar. Siempre hay maneras de pues, seguir adelante, tratar de ser positivos y tratar de alcanzar las metas. Eso, y como a muchos de ustedes comentaron hace rato, pues se dieron cuenta de que pues lo hicieron y los felicito por ello. Mis estudiantes así lo hicieron y estoy muy orgulloso de ellos. Claro, y es importante, ¿no? Como menciona, que darse cuenta, creo que costó mucho trabajo para muchos el aceptar que no se iba a poder, porque al principio era mucho que se comentaba, no, en 3 meses termina esto, ¿no? En unos meses, y como que había una negación constante respecto a esa situación, y hasta que se aceptó, y fue cuando se pudo trabajar, yo creo que sobre otras cosas, en este caso usted nos comenta, ¿no? Que situaciones de gabinete que estaban atrasadas, a lo mejor, pues se siguió adelante, y creo que también es muy importante para, pues, continuar con todo este trabajo de investigación que se realiza en los centros como el CICESE, para pues poder seguir pues generando conocimiento y algunas otras cosas que pues ayuden a la sociedad mexicana, ¿no? En este caso yo creo que es impresionante de las personas que ahorita nos han comentado sus trabajos, cómo lo han vivido. Es importante recalcarlo eso para las personas que nos estén sintonizando. Y pues bueno, usted como mostró, de verdad, es muy padre ver esas imágenes de cómo van a campo, ¿no? En su trabajo con los tiburones. Y pues ojalá y pronto se regularicen las cosas a como ya lo tenía. Pero... Gracias, Daniel. ¿Me permites comentar así con lo que estás diciendo? Tienes toda razón. Hace rato hiciste un comentario o cuando en la presentación de tus compañeros de posgrado. Realmente sí, los estudiantes, y yo siempre empiezo las clases que doy comentando de que esto pues es la estancia de un estudiante en un posgrado con una beca de CONACYT es un mundo ya de adultos que lo debemos de ver
con esa fortaleza, ya no es la universidad, ya no es la prepa, es de adultos primero, y que son una élite dentro del país, porque son muy pocos las personas dentro del país que pueden tener una beca. Y que tú lo hayas dicho, a mí me emocionó extremadamente, te lo comparto, y me da muchísimo gusto que también del lado de los estudiantes haya ese, al menos tú, supongo que eso lo compartes con otros compañeros, de que se dé, que esa sea la situación. Esa es una muy padre. Y la otra es que, así como, nada más se me olvidó comentar, así como cuando inició la pandemia nos tuvimos que encerrar en casa, tuvimos que tener un ajuste en el cual, pues yo la casa para mí era fin de semana, descansar y no tener que trabajar, y tener que trabajar en el hábitat donde comúnmente descanso, fue algo que tuvimos que ir superando en el tiempo. Y al lado contrario, regresar a la oficina, ¿no? Yo siento que mucha gente, pues le encontró el chiste, la manera, y trabajan en casa y venir a trabajar a la oficina. Pero para mí, ¿cuál es la reflexión en esto? Es que, pues, tenemos ventaja, ¿no?, de poder hacerlo primero, ¿no? Los investigadores, quizás los estudiantes menos, pero también lo pueden hacer seguramente. Y esto hay que aprender a tener estas dos facilidades de trabajo. Pero otra de las cosas que hay que aprender es que cuando estuve encerrado, trabajé de más porque se pierde la noción del tiempo, de si es fin de semana o no, y la gente la perdió. Entonces tenías correos el domingo o el sábado en la noche con cuestiones de trabajo cuando es un fin de semana, y se perdió esa percepción. Y eso también hay que saber y valorar, y por eso lo de la inteligencia emocional y la salud. Hay que saber cuándo descansar y hay que saber cuándo trabajar con gran fortaleza y todo. Hay que ser estratégicos, hay que tener un plan de desarrollo personal, y esto lo deben de tomar en cuenta, sobre todo de aquí en adelante. Aprendan, y yo creo que organizándose y haciendo este tipo de reflexiones y organización van a poder ser muy exitosos seguramente todos. Gracias. Muchísimas gracias por sus comentarios, doctor, y pues bueno, tiene toda la razón. Pues le agradecemos muchísimo el haber participado. Se le hará llegar su constancia en su momento, pues, de participación, y esperamos que para la siguiente pues versión de este ciclo de conferencias que queremos estar pues impulsando un poquito, para que nos platiquen los investigadores, los estudiantes, cómo es que se trabaja, y que la gente que no está inmiscuida en este ámbito académico pueda conocer un poquito más al respecto, ¿verdad? Entonces, que esperemos que esté también pronto de nuevo. Y pues bueno, de nuestra